Hola, buenas tardes. ¿Cómo están otra vez? Una vez más, este miércoles de estudio bíblico, este miércoles de aprendizaje y de bendición. Estamos una vez más aquí para tener nuestro tiempo en la palabra, nuestro tiempo en la escritura. Y nos quedábamos la semana pasada en el libro de Josué capítulo 10 y hablábamos acerca del poderío de Dios, ¿verdad? Cuando Josué le dice al sol y a la luna que se paren y es uno de esos milagros que la Biblia registra como el milagro de Moisés. Es de esos milagros que marcan la historia, que marcan, vamos a decir, la historia del creyente, porque es algo impresionante, es algo en lo que no se podría bajo ninguna circunstancia poder hacer esto, ni con tecnología, ni con nada se podrían hacer los milagros que la Biblia registra. Y hemos estado estudiando cómo esto se debe primeramente a que Josué es quien toma el lugar que le corresponde, el lugar que el Señor le pone, el lugar que ahora habría de tomar en el lugar de Moisés. Pero en todo este trayecto, toda esta trayectoria, lo importante es si era una posición grande, si era una posición, podríamos decir, de las más grandes, ¿verdad? Porque era tomar el lugar de Moisés, era sacar llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, que estaban ya a punto de entrar, ¿verdad? Y cómo Dios dirige. Y en todo esto, miren, yo quiero que veamos y nos demos cuenta que en las manos del Señor, no importa cuántos enemigos se levanten contra ti, el Señor da victoria. Entonces, leíamos la semana pasada, ¿verdad? Que se levantan 5 reyes. Y todos los reyes eran poderosos, todos con grandes ejércitos, todos con bastante equipo, podríamos decirlo. Y se juntan, pero una cosa que a mí me llama la atención y una cosa que me encanta es que todos tenían miedo, no tanto que fuera el pueblo de Israel, pero tenían miedo al Dios que el pueblo de Israel conocía y servía. Entonces, en todo esto es cuando la gente, cuando la gente que no conoce a Dios se acerca a ti porque saben al Dios que tú sirves, hay una autoridad especial. Ahora, en esto yo quiero que nos enfocamos cuando el enemigo reconoce quién es el Dios que tú sirves. Cuando el enemigo se da cuenta que tú sirves a un Dios que lo va a vencer y que un Dios que ya lo ha vencido, pero el enemigo se resiste, ¿verdad? Se vuelve a levantar una y otra vez contra nosotros, más aún sin embargo, cuando Dios dice que Él nos ha dado victoria, que Él nos ha dado, nos ha hecho más que vencedores, Él quiere que nosotros lo creamos. Y aquí está la clave, aquí está lo importante, aquí está lo básico, podríamos decir, en esta enseñanza, que era el creer. Miren, vayan conmigo al versículo 14, dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Nos damos cuenta que no era que el pueblo de Israel fuera buenos para pelear, un gran ejército, un gran equipo. Nos hace la aclaración la escritura. Yo me pongo a pensar, porque es que el Señor enfatiza y nos aclara puntos y situaciones para que nos demos cuenta nosotros que las victorias no son por lo que yo puedo hacer, por lo que yo puedo lograr. Mis victorias no son por la autoridad aún que yo poseo, que definitivamente la autoridad que Dios nos ha dado es lo que asusta al enemigo. Pero yo quiero que sepamos, que podamos entender que entonces es porque Dios va por delante de nosotros. Y el Señor aclara y dice:
Dice, porque Jehová peleaba por Israel. Dice, y José y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Dice, y los 5 reyes, fíjense bien lo que dice en el versículo 16. Esto es lo que sucede cuando tú tienes el respaldo de Dios. Cuando Dios está contigo, cuando Dios te guía, cuando Dios va delante de ti. Esto es lo que sucede. Y sabes que esto es lo más importante que debemos entender. Que cuando Dios va al frente de mi camino, todo lo que se opone, el Señor lo derriba. Ahora, ¿qué tan importante es saber? Mira, aquí es donde yo quiero que entendamos que es tan importante que cuando Dios te está diciendo a ti, ve porque yo estoy contigo, no te quepa la menor duda. Ahora, lo importante es que Dios me está diciendo, porque si Él me está diciendo que vaya porque no voy, Él no me va a fallar, Él no me va a dejar, así será. El problema es que yo lo haga sin saber que es Él el que va por delante, sin el entendimiento de que Él me está dirigiendo. Entonces es ahí cuando tenemos problemas. Y si los 5 reyes huyeron, se escondieron en una cueva en Maceda. Fíjate bien, eran 5 contra un solo pueblo, 5 reyes. Y todos estos reyes pues, estaban al frente de ciudades, de pueblos, de tribus, de gente. Y dice que estos tuvieron tanto miedo que se escondieron. Yo me pongo a pensar cuántas veces el enemigo huye en cuanto se da cuenta que el Señor está contigo. Cuántas veces el enemigo sale corriendo cuando él se percata de lo que hay en ti. Es una total sumisión y rendimiento a la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, entonces créeme, no hay demonio que se pare delante de ti y te pueda confrontar. No hay fuerza del enemigo que se quiera levantar, porque no puede. Porque vemos aquí que dice que el Señor los desbarató porque Él estaba con Israel. No era porque Israel fuera fuerte, porque fueran buenos, porque es más, ni siquiera porque eran los escogidos, era porque Dios estaba ahí con ellos, era porque eso que estaban teniendo la victoria. Ahora, sí, sigue conmigo, dice, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, heridles la retaguardia sin dejarles entrar en las ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Una de las cosas es, Josué estaba dirigiendo al pueblo bajo la dirección de Dios. Josué no estaba con una emoción, Josué no estaba, oh sí, estamos ganando, vamos. No. Josué les dijo, vayan y derriben esas ciudades, vayan y derriben esos pueblos, porque Jehová nos las ha entregado. Así es cuando nosotros tenemos la seguridad, cuando Dios está de parte nuestra, que no importa qué situación sea, no importa qué condición esté sucediendo, Dios nos ha dado victoria. Y ¿verdad? Cabe mencionar a lo mejor dicen, ay, ya nos choteamos, ya estamos con lo mismo, pero ¿verdad? Es que no hemos salido de este, por así decir, encierro, o no hemos salido de este cautiverio en el que el enemigo quiso poner la humanidad, con ese virus, ¿verdad? Y no estamos diciendo en ningún momento, yo lo he recalcado mucho, no estamos diciendo que no es real, que no es verdadero, que no es auténtico, no. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros dejamos que eso amedrente nuestro corazón y vivimos en un constante y continuo temor de lo que voy a hacer, de que si salgo no me vaya a contagiar, de que si toco no vaya a agarrar el virus, de que si esto, de que si... Y fíjense bien, el Señor nos ha dicho que Él está con nosotros. Ahora, yo sé que algunos están ustedes pensando en este momento, bueno, y si el Señor está con nosotros, ¿por qué
han muerto algunos creyentes, algunos líderes, algunos pastores. Definitivamente que es un tiempo de crisis espiritual. Mas yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la muerte es derrota? ¿Por qué vemos que si morimos, por qué pensamos que el enemigo ganó? O que el enemigo no podría, que nosotros somos inmortales en el punto de que algo así sucede y creemos que no vamos a pasar o no nos va a tocar. El punto es que cuando el enemigo no logra quitarte la paz, el gozo y la convicción que tienes, el enemigo jamás te derribó ni te derrotó. Cuando tú, no importa que mueras, pero mueres convencido de que Dios sigue estando contigo, tuviste la victoria. Entonces, es tan importante que sepamos que en el pleito y en la batalla no quiere decir que no pase nada a mí físicamente, pero quiere decir que si yo estoy en el Señor, Él no me va a robar la paz. El Señor no va a dejar que nadie me robe la paz. Ahora la Escritura nos dice, si para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir viene siendo la ganancia mayor. ¿Por qué pensamos que si muriéramos fuera derrota, o fuera castigo, o fue que el Señor no estaba, o que... Yo creo que, que tenemos que cambiar nuestro pensamiento en cuanto a eso. Y vemos que Josué iba a una batalla, y yo me imagino que había quienes quedaban en la batalla y no por eso ellos declaraban la derrota. Dice la Escritura que morían porque pocos eran los que habían quedado en el campo, pocos eran. Y en algunos dice, y ninguno quedó ahí. El punto es de que cuando Dios está en medio de nuestras batallas, nosotros podemos sentir victoria, podemos sentir la mayor de las victorias. Y yo quisiera que lo entendiéramos, por ejemplo, por así decir, si yo tuviera puros frijoles para comer, puros frijoles, y a lo mejor una agüita así de sandía, sería que yo estoy en crisis porque no tengo un manjar, que estoy mal, estoy teniendo lo que necesito. ¿Por qué consideramos que esa no? ¿Por qué no podemos considerar que esa es una bendición y victoria? Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento y reconocemos que lo que es el que Dios esté con nosotros es la mayor de las victorias, es la mayor de las riquezas y es el mayor de los triunfos. Y el pueblo de Israel lo vivía y lo experimentaba en esa forma. Aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas, y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Eso me pone a mí a pensar y me da emoción saber que cuando el enemigo se levanta contra ti y el Señor le muestra su poder y su autoridad, nadie puede levantar nada contra ti. Nadie puede levantar nada contra el Hijo de Dios. Así es que tú siéntete feliz, siéntete contento, siéntete fascinado de que le perteneces a Él. Porque no importa cómo se esté moviendo el mundo ahorita, no importa lo que estemos viviendo, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, el Señor cubre nuestra vida, el Señor pelea por nosotros. Ahora, que si nos dicen las noticias, que si muestran, que si hacen, nosotros tenemos que creer que la victoria es nuestra. Josué lo creyó y el Señor se lo dio. Josué creyó a Jehová y le fue mostrado el poder de Él, el poder de Dios. Dice, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así.
y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. ¿Cómo era importante que en medio de este pleito espiritual, en medio de esta guerra que había, Josué les mostrara, fíjense bien, a todos los que iban al pleito con él? Eso quiere decir que mucho pueblo de Dios en todo este tiempo ha tenido miedo. ¿Qué es vergüenza? No. ¿Saben qué? Yo creo que es en el tiempo en el que nuestra fe se fortalece, aunque haya habido miedo, aunque haya habido temor, aunque haya habido lo que hayas padecido, el sentimiento que te haya acogido. No es eso lo importante es cómo lo combatimos. Lo importante es cómo yo ataco esos sentimientos, esos temores, esas angustias que vinieron a atacar nuestra vida. Porque sí, hubo personas que tuvieron depresión, hubo personas que tuvieron hasta ataques de pánico, hubo personas que hasta enfermas se sentían. Y te das cuenta, en ese momento, lo único que necesitas es que por medio de la palabra se te sea dicho: no temas, el Señor está con nosotros. Y yo creo que eso es lo más importante, saber que en este pleito, en esta lucha, no estamos solos, no somos los únicos, no somos la única iglesia que nos hemos quedado, ¿verdad?, aislada, que no nos congregamos, no somos la única iglesia que no nos podemos ver. No. Ahora, ¿cuánto tiempo nos espera? ¿Cuánto tiempo nos toca de que podamos volver? Vamos a decir, no quiero sonar ligero, sino a una normalidad en la que ya no tengas el temor de saludar, ni abrazar, ni ver, ni tocar, porque eso todavía ahorita es tan palpable. Y es porque nos lo siguen diciendo que el virus sigue transmitiendo y que estemos. Fíjense bien, fíjense por qué es tan importante creerle a Dios y creer que Él es el que tiene todo el control. Ahora, quede bien claro, no le estoy diciendo a usted, no le estoy diciendo que esto no es real, no le estoy diciendo que sea negligente, nada de eso. Pero le estoy diciendo por qué es tan importante creerle a Dios. Y yo estoy segura que Dios honra cuando tú le crees. Dios te levanta cuando tú le crees. Nos están diciendo, estemos preparados, se nos va a venir la segunda ola. Y ya la gente está hasta imaginándose, yo creo ya comprando papel de baño. Ya la gente está desesperada porque ya saben, se viene una segunda ola. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué tenemos que estar nosotros escuchando el reporte de la gente que ni tantita temor ni misericordia tienen de Dios? Porque hay gobernadores que se han atrevido a decir: esto lo logramos nosotros, en esto no le den crédito a Dios para nada, en esto Dios no tuvo que ver nada, si controlamos las muertes y la pandemia fue porque nosotros supimos cómo hacerlo. Y digo yo, Dios tenga misericordia de todas esas personas que se toman atributos que no les pertenecen. Pero les podemos creer a ellos, déjenme decirles, con los ojos cerrados, y nos cuesta tanto trabajo creerle a Dios cuando Él nos dice que Él va a estar con nosotros, que entendamos una vez más, si aún muriésemos,
eso no quiere decir que no está con nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, no quiere decir que queremos la muerte, no. Yo creo que nadie de nosotros abraza. O dices tú, ay, pues, ¿yo qué le hace que me dé? Ninguno de nosotros pensamos de esa manera. Y por lo tanto nos cubrimos, nos protegemos, nos cuidamos. Pero tenemos más temor y a veces escuchamos y a veces creemos más las voces del impío que la voz de Dios. Fíjense bien cómo hace Josué esta aclaración y dice, Josué les dijo en el versículo 25, vete ahí al 25, capítulo 10 de Josué, dice, no temáis ni os atemoricéis. Y les está diciendo a sus guerreros, les está diciendo a sus hombres de batalla, a los hombres que tenían ahí, a los otros, a los reyes con el pie sobre el cuello de ellos. Dice, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Era la palabra clave porque vamos a ver más adelante, y ahí en adelante no tuvieron una derrota el pueblo de Israel. En los siguientes capítulos, el pueblo de Israel no fue vencido ni una sola vez. ¿Saben por qué? Porque el Señor le dice a Josué, yo estoy con ustedes. Y Josué les hace la aclaración a sus gobernantes, a sus líderes, a sus hombres que dirigían, a sus valientes, a sus guerreros. Les dice, Dios estará con ustedes. Dios estará con nosotros. Y así mismo como lo están viendo ahorita, así peleará Dios por nosotros en cada una de nuestras batallas. A mí me pones a pensar bastante en todo esto. Tenemos que creerle a Dios, que es algo más grande lo que Dios quiere que tú y yo sepamos, entendamos y probemos y veamos que lo que estamos viendo. A veces nos emocionamos porque Dios nos quitó el dolor de cabeza. No me malentiendan, no estoy diciendo que es cualquier cosa, porque las personas que sufren migraña es una cosa espantosa. Pero a veces lo viéramos como, oh, pues sí, Dios me oyó. Pero pensamos, si Dios sana un cáncer, wow, es un milagro. Y no te das cuenta que es exactamente la misma respuesta. Dios escuchó la oración, por mucho más pequeña que a tus ojos sea una de otra. El punto es, Dios te va a escuchar a ti, sin importar cuál sea la situación por la que tú atraviesas. Sea grande o sea pequeña, a tus ojos. Porque a los ojos de Dios es nuestro clamor lo que Dios está viendo y en lo que Dios está actuando. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos que se nos diga en este momento de dificultad, no te preocupes, aún si viene otra revuelta, Dios estará con nosotros? Aún si me están diciendo se viene la hambruna, Dios estará con nosotros. Si aún se nos dice terremotos sucederán, Dios estará con nosotros. Aún si quedo en eso, pero eso no quiere decir que Dios no estuvo ahí. Me explico, Dios no quiere decir que porque yo pase a su presencia, Él no estuvo conmigo. Por supuesto que no. Ahora, es ahí donde yo debo de empezar a poner mis ojos y mi corazón. Señor, ¿por qué habría yo de vivir en temor de lo que venga? De lo que venga. Y en esto es lo que sea. ¿Por qué voy a vivir en temor? Aun si mi vida quedara al filo, voy a estar en temor si tú estás conmigo.
Mira, imagínate cuando los niños, tu niño, ya está viejo, ¿verdad? De 40 años a lo mejor. Y cuando estaba chiquito, caminaba al lado contigo y se cayó y se raspó y lloró y se hizo el chipote o el raspón y le salió sangre y lo que tú quieras. Y lo agarraste en tus brazos, lo sobaste, a lo mejor le diste besito en la herida. Fue porque no estabas con él. Es parte de la vida, ¿cierto? Y como padres sabemos que no podemos evitar los golpes a nuestros hijos. Es normal. Ahora, ¿le dejaste de cuidar? ¿Lo dejaste tirado? Por el contrario, se pegó, se golpeó, lo levantaste, lo pusiste en tus brazos, lo acariciaste, lo besaste, lo consolaste y el dolor se le fue. Así es el amor de Dios en cualquier situación difícil por la que atravesamos. No quiere decir que no me voy a pegar, no quiere decir que no me va a doler, pero quiere decir que va a estar conmigo. Eso es lo más impresionante. Dice que él cuelga a esos reyes, ¿verdad? Dice, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en las cuevas donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, fíjate bien, y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo. Los destruyó con todo lo que en ella tenían vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Acuérdate que el Señor le está diciendo a Josué, no tengas miedo, porque así como te entregué estos, te voy a estar entregando a todos los demás. Acuérdate que el pueblo de Israel iban a poseer lo que Dios les había dado, la tierra que les había ofrecido, perdón por ese sonidito. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel que les iba a dar toda la tierra. Dios le había dicho al pueblo de Israel que la iban a poseer. Ahora, fíjate bien, iba a ser algo así, iba a ser algo sin lucha. Ciertamente que no. En esto yo quiero enfocarme en esta tarde, porque yo quiero que tú te des cuenta que todas nuestras victorias, todo lo que nosotros logramos o alcanzamos en el Señor, va a costar todo por lo que peleas. Si peleas por tus hijos, te cuestan noches de desvelo, días enteros de ayuno, te cuesta el dejar tus placeres a un lado para estarte arrinconando a buscar a Dios. Porque muchas veces, ¿verdad? Pues que si tus caminaditas, y dices tú, ahorita no hay tiempo para caminar, ahorita lo que necesito es orar. Es difícil, muy difícil cuando el trayecto que estás atravesando, tus hijos no quieren nada, o tu esposo no quiere nada, o eres el único creyente en tu familia y nadie quiere nada, o simplemente tienes todo el acoso en el trabajo y porque eres creyente todos te hacen la vida pesada. Pero cuando tú empiezas a pelear y a creerle a Dios, Él empieza a derribar los enemigos que están delante de ti. Todo enemigo que se ha levantado contra ti. Porque vas a poseer, vas a tomar lo que Dios te dijo que era tuyo. Yo no creo que como madres o como padres, como tíos, como abuelos, nos rendimos fácilmente por alguien que dice que no quiere nada con el Señor. Yo no creo que nos rendimos. Yo creo que no creo yo que digamos, bueno, pues allá él, si no quiere nada, pues será cuestión de él.
yo no creo que tenemos esa actitud o esa reacción o esa forma de actuar. Yo creo que lo que inmediatamente hacemos es peleamos. Pero, fíjate bien, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, estaban entrando a una tierra que Dios les había prometido, que les pertenecía porque Dios les había dicho que iba a ser de ellos, pero estaba llena de pueblo enemigo. Ahora, muchas veces eso sucede en nuestras vidas también. Nosotros vamos a tomar cosas, vamos a lugares, vamos a conquistar tierras, pero están llenas de pueblo enemigo. Muchas veces en tu casa está lleno de pueblo enemigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados? Claro que no. Lo vas a pelear. Y lo vas a pelear espiritual. Pero antes de que tú entres en un pleito espiritual, tú tienes que reconocer que Dios te ha dado victoria. Tú tienes que reconocer que Dios ya te dijo que vas a ganar. Que Dios ya te dijo que la tierra será tuya. Que Dios ya te dijo que no tengas miedo y que seas valiente. Eso es lo importante. Eso es lo más increíble. Que cuando tú tienes de Dios la promesa, la palabra, ¿por qué habríamos de amedrentarnos? ¿Por qué deberíamos? ¿Por qué seguimos teniendo ese temor? Pero mira, el temor no se va sino hasta que le crees a Dios. Es ahí cuando toda miseria de temor, de angustia, de desesperación desaparece, cuando le crees a Dios. Yo quisiera siquiera imaginarme los rostros de esos reyes. Imagínate, eran reyes, eran cabezas, eran hombres de poder y autoridad, eran hombres que habían venido contra ellos y estaban seguros, por eso se juntaron todos, porque dijeron, solo así los vamos a destruir. Y se pueden imaginar el pavor que sintieron de ver que sus minutos estaban contados. Yo me pongo a pensar que así está el enemigo nuestro, así está el mismo Satanás con nosotros, con la cara de pavor, pensando que su tiempo está contado, que la victoria es tuya, porque tienes que poseerla, tienes que tomarla, la victoria es tuya y agárrala y tómala. Pero puedes ponerle el pie en la cabeza, en el cuello y decirle, se acabó tu juego. Y sabes que Josué tenía que hacer esto con los hombres valientes que él traía, porque el pleito no se acaba ahí. Y vamos a verlo, no se acaba ahí, ni es el último pleito que tiene. De ahí siguen una y otra guerra. Pleitos. Pero ellos tenían que saber quién estaba con ellos, quién les había dado la victoria. Acuérdate que si alguien había visto el poder de Dios, era el pueblo de Israel. Y que si alguien había dudado de la presencia de Dios, era Israel. Vemos a Israel siendo alimentado en un desierto, dando el Señor maná, dándole comida del mismo cielo, proveyéndoles con aves para que comieran carne. Vemos a Dios proveyéndoles agua en el desierto, agua de la roca. Vemos cómo Dios traía la nube protegiendo a Israel sobre el día, cómo la columna de fuego estaba en la noche guiándoles. Pero aún así, dudaban. Es este mismo pueblo que ahora está tomando la tierra y que el Señor les tiene que decir, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y me pongo a pensar yo, ¿no es eso lo que nosotros necesitamos? ¿No es eso lo que nosotros estamos necesitando? Mientras estábamos en la iglesia, mientras estábamos en nuestros servicios, mientras estábamos en las congregaciones, bien contentos.
la presencia de Dios, el poder. Ay, vengan y oren por mí, ay, pongan manos sobre mí, ay. Contentos, porque era algo que lo teníamos ahí. Se nos fue quitado. ¿Y qué pasó? Sentimos como que nos ahogábamos. ¿Y ahora qué íbamos a hacer? Sentíamos como que si ahora el Señor ya nos hubiera dejado, nada más estabas ahora tú con Él. Ese debió de haber sido nuestro sentir. Ahora estoy solamente con Él. Y si no estoy con nadie, nomás que su presencia no se vaya de mí. Nada más que Él no me suelte. Ahora, qué bendición tener una iglesia, qué bendición que tú puedes hablarle a alguien. Y ahora es tampoco la llamada de teléfono, ahora que me cae tan gordo a mí, le digo en secretito, los textos. Porque a mí me gusta platicar, a mí me gusta y estar hablando, que me oigan y hablar. Pero pues con el texto, pues ahora es lo único. Y te das cuenta, ¿sabes qué? Yo creo que eso también ha provocado tanta cosa en nuestros días. Porque mientras más nos sintamos distantes o solos, el enemigo más tomará terreno. Yo me fijé en la palabra que Josué les habla. Fíjate bien. Dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él. ¿Qué dice? Les habló, les tuvo que llamar para que estuvieran. Fíjate que es tan importante, fíjate tú que me oyes, que es tan importante. No hemos vuelto a una normalidad todavía, no hemos vuelto a un tiempo en el que ya libremente nos juntamos, no. Y todavía hay mucha gente con temor de juntarse, hay mucha gente todavía con temor de si podré verle o visitarle. ¿Sabes qué? Yo sí creo que ese temor ha sido infundado completamente por el mismo diablo. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos cuidado. Fíjate bien, son dos cosas bien importantes. Pero vivir con un temor de lo que puede pasar es como el enemigo nos quiere tener. Y me gusta porque ¿cómo vas a pelear tú? ¿Cómo puedes pelear si caminas en el temor? ¿Cómo puedes ganar batallas? ¿Cómo vas a derribar potestades si sentimos que no podemos hacer nada por la situación que estamos viviendo? Analiza, esto ha sido un pleito espiritual 100%, físico sí, pero espiritual más que nada. Decían, ¿verdad?, que esta crisis, este virus, ¿verdad?, ha matado y dicen los números y las cifras. Y por otro lado leemos y escuchamos que hay más muertes cuando pegan no sé si sería correcto decir los resfriados, pero las neumonías, los resfriados fuertes que acaban con las personas. Hace como unos, ¿qué serán? Unos 3 años, 3 años más o menos, con la persona que yo voy y me hago el cabello, que yo voy y me corto el cabello. Llegué y él empieza a cortarme el cabello y empezamos a platicar y le digo, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar y me dice, pues no muy bien, no muy contento. Y se me hace que era como para el mes de diciembre. Entonces sí, iba a ser cerca de las fiestas de la Navidad. Y digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, fíjate que mi suegro se murió. Digo, ¿cómo? Dice, sí, fue algo así inesperado. Y muere él, el suegro muere para las fechas del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Digo, ¿qué pasó? Dice, pues nomás, una gripa muy fuerte y no la resistió. Y te pones a pensar, bueno, a él no lo ponen en una estadística, pero fue una gripa tan fuerte. Y dice él, no, nos arrepentíamos tanto de que cuando
lo vieron, pues no lo llevaron, no lo atendieron inmediatamente, pues era una gripa. Y dice, y no era un hombre muy grande, era en sus 70s el Señor. Pero no pudo contra ese virus de la gripa. Y mi punto es, ahora se nos ha dicho que este virus es mortal y sabemos que las gripas vienen cada año. Y vienen en el invierno y a veces vienen en el verano y estamos tan acostumbrados. Pero eso no nos espanta ni nos hace, pero sí nos dijeron que este virus no lo resistes, no lo puedes controlar y que te mata y que estamos esperando la segunda ola y que si dejamos que esto ataque, mira, porque primero ataca tu mente y luego va a atacar tu corazón. Primero va a atacar tu mente porque cuando el enemigo logra captar, logra atrapar, logra entenebrecer, oscurecer tu pensamiento, no tienes más claridad para con la palabra. Fíjate bien lo importante. Después de eso, baja a tu corazón. Después de eso, desciende lo que ya pensaste, el temor, la angustia, llega al corazón. En el corazón ya es casi imposible pelear contra ello, porque es ahí donde ya sientes las angustias, los temores, las depresiones, las ansiedades. Pero todo empezó en lo que permitimos al enemigo que ponga. Ahora, lo he dicho muchas veces, digo, ¿qué me puede hacer? Solamente adelantar mi tiempo con el Señor. ¿Por qué le tenemos tanto pavor a estar en su presencia? Ahora, ese temor sí nos va a detener de ver la mano de Dios obrar en todas las situaciones. Porque es como yo me exprese, como yo hable, como yo actúe, que los demás van a ser impactados por mi vida. Ahora, no podemos ser como la ola del mar. No puedo andar todo emocionado un día y al día siguiente, porque veo que la crisis ya no creer. Tengo que estar seguro que si Dios dice que Él tiene el control y que nada se sale de su mano, así es. Y no puedo dejarme engañar y creer la voz del enemigo más que la palabra de Dios. Fíjate bien, dice, y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Fíjate bien, y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él a Eglón, a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, y a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada como había hecho Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que ahí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey,
Así hizo a David y a su rey. Fíjate bien, hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, fíjate bien, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Las victorias que Josué obtuvo, las victorias que Josué tiene contra todos estos reyes, contra todas estas ciudades, primeramente es porque Dios le había prometido. Dios le había dicho que iba a entrar y iba a poseer toda la tierra. Que iba a ser fácil, no iba a ser fácil. Que Dios le iba a dar victoria, Dios le iba a dar victoria. Que iba a tener que pelear para conquistar las tierras, iba a pelear a conquistarlas. Que Dios le iba a dar la pauta a seguir, Dios se la iba a dar. Que Dios iba a dirigir los pies de Josué, los iba a dirigir. Ahora, en todo esto, ¿por qué dices, ay, pero usted siempre está hablando de lo mismo, de la pandemia y de esto y del otro? Ponte a pensar que en todo este tiempo nuestras vidas han cambiado. El ritmo de tu vida completamente ha sido otro, dio un giro totalmente. Las escuelas, los negocios, las iglesias, todo ha cambiado. Yo nunca había visto, ¿verdad? Desde que tengo tiempo aquí, nunca había visto que tenías que hacer fila para entrar a una tienda de comida. Ahora lo hacemos. Nunca había visto que tienes que cubrirte la boca para entrar a la iglesia, que para adorar a Dios tienes que hacerlo con la boca cubierta. Nunca lo habíamos visto, nunca lo habíamos vivido. Lo estamos viviendo ahora. Mas ahora, ¿eso nos hará cambiar nuestra perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Claro que no. Claro que no. Que eso atemorizará nuestro corazón por lo que no sabemos lo que ha de venir. Claro que no. Que si las cosas se ponen peor, ni modo. Pero sabemos que Dios nos dará la victoria. Sabemos perfectamente que Dios nos dará la victoria. Que Dios dijo que seremos más que vencedores y lo vamos a hacer. Que Dios dijo que vamos a poseer tierra, la vamos a poseer. Una de las cosas, mira, pongámonos a pensar en todo este tiempo. ¿Cuál es nuestra meta? Porque, fíjate bien, mi meta sinceramente no es alcanzar el mundo. Mi meta es llegar a su presencia. Yo solamente puedo hacer aquí lo que Él dijo que hiciéramos, compartir su palabra, y Él hace lo demás. Pero yo no puedo hacer nada más de lo que Dios no quiera que suceda. Ahora, ¿por qué me voy a afligir? ¿Por qué me voy a abatir? ¿Por qué voy a querer hacer algo de lo que no está en mis manos hacer? Ahora, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y hablen de mí, vayan y oren por los enfermos, vayan. Y el Señor dice que eso lo habríamos de hacer por el resto de nuestras vidas, porque esa es nuestra comisión, compartir de Él y orar por los que tienen la necesidad. Esa es tu obligación y la mía, hablar de Él y orar por las necesidades que hay. Él no dijo que solamente unos, que unos sí, otros. Él dijo que esa era nuestra comisión. Mas en ningún momento me dijo a mí que mi visión debería de ser conquistar la tierra, conquistar las vidas, traer a la humanidad. Yo nada más les hablo de Él y que Dios haga lo demás. Pero mi meta es que yo llegue a su presencia. Esa es mi meta, la mía. Yo anhelo que el Señor
tome mi vida y se agrade de él. Que cuando yo esté con él, que el Señor pueda decir, buen, fiel siervo has sido. A veces nos preocupamos por tantas cosas que quisiéramos hacer, lograr, alcanzar, tantas cosas. Y lo digo por mí, no por nadie más. Y todavía está en el corazón. Todavía está en el corazón el anhelo de compartir al Señor en otros lugares. Pero sabes que este tiempo, aquí en estos medios, nos ha hecho y nos ha llevado a alcanzar lugares que ni siquiera sabemos. ¿Dónde escuchan? Porque a veces nosotros teníamos el pensamiento de que era corporal, que teníamos que ir. ¿Sabes que ahora Dios como que nos dijo, ahora solamente ustedes háganlo y yo voy a hacer lo que se debe de hacer? Ustedes nomás hablen de mí, compártanme a mí y crean en mí. Y yo hago lo que deben de hacer. En este tiempo yo quiero animarte con todo mi corazón. En este tiempo yo quiero que tu corazón se levante con tanta fuerza. De que cuando tú ves la escritura y cuando tú empiezas a estudiar que Josué, el Señor le tiene que recalcar y recalcar a Josué cuando Josué lo llama y dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. ¿Por qué es que Dios tenía que recalcarle a Josué? Porque era algo grande en lo que Josué iba a entrar. Porque era un trabajo difícil al que Josué iba a ir. Más aún, sin embargo, cuando Dios dice que Él está con nosotros, Él jamás se va a distraer de lo que tú y yo estamos haciendo. Por eso en este tiempo tan precioso, yo te animo muchísimo, primeramente que no camines en temor, pero en segundo, que andes en obediencia. En tercero, que seas sabio y prudente. Porque yo creo que es tan importante que todas estas cosas vayan de la mano. Primeramente, el ser valiente. Yo creo que la valentía no se compara con nada. Cuando tú eres valiente, fíjate bien, el Señor les dice a los guerreros, a los que peleaban con Josué, sean valientes. ¿Por qué es que tú tienes que ser valiente? Porque puede llegar el momento en que sientas temor. Y en estos tiempos sí hay situaciones en las que sentimos temor, claro que sí. Ahora voy a dejar que eso domine mi vida, voy a dejar que eso me mantenga, me retenga, esté controlando mi pensamiento, esté controlando mi sentir, por supuesto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que Dios me ponga delante. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que se me permite hacer. Y sabes que cuando tú vas de la mano con todo esto, es tan maravilloso como Dios abre puertas y abre caminos que ni nosotros mismos nos imaginamos capaces de ir en ellos. Así es que yo te insto, yo te invito, yo te animo a creerle a Dios. A creerle a Dios primeramente, que una palabra que yo uso mucho, ¿verdad? Dios no es un Dios chipi wipi, Dios no es un Dios así que no le puedes poner ninguna carga o algo porque ay, se desbarata. No. Todo lo contrario. Nuestro Dios es fuerte y poderoso. Nuestro Dios es el creador, el que es capaz de detener el sol y la luna y que la tierra siga de él. ¿Te das cuenta? Es el Dios que puede partir un mar en dos solamente por amor. Esa fue la muestra de amor con Israel. Es el Dios que mandó a su Hijo por amor a ti y a mí.
Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios que no tiene comparación. Y es el Dios que, aunque tú y yo le fallemos, aunque tú y yo a veces sintamos que no está ahí, Él sigue recordándonos: no tengas miedo, aquí estoy contigo. Porque te imaginas si Dios fuera como nosotros, de sensibles, de que nos lastimamos tan fácilmente, de que nos molestamos, de que nos herimos, de que... ¿Cómo tendríamos al Señor ya de lastimado y de herido con nuestras acciones, con nuestra duda, dudando si Él estará o no estará con nosotros? Ahora, que cuando sintamos temor, gritarle: Señor, necesito tu cobijo, necesito tu abrazo, necesito tu mano que me sostenga, Señor, porque solo no puedo. Con esto te dejo, con esto te dejo en meditación, que tú te pongas a pensar qué son las cosas más difíciles por las que tú estés atravesando ahorita, sea financiera, sea física, sea la pérdida de un ser querido, sea falta de trabajo, cual sea, no sé, cualquiera que sea. Pues el Señor te está diciendo en este momento: no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo, no tengas miedo, sé valiente, porque yo peleo por ti. Yo creo que con esa palabra es suficiente para saber que la victoria es nuestra. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Deseo con todo mi corazón que esta palabra, que estos estudios traigan aliento a tu vida, que estos estudios animen tu corazón, que esta palabra pueda abrir nuestro entendimiento al conocimiento de Él y saber que la palabra no fue revelada solamente para los hombres que la escribieron o para los hombres que la vivieron, sino estas palabras para ti, para mí. Esfuérzate y sé valiente y no tengas temor. Que el Señor te bendiga.